Se dice que sabemos más sobre el sistema solar que sobre las aguas de nuestro planeta. En los últimos años, han sido muchos los descubrimientos de criaturas acuáticas desconocidas hasta la fecha, y es por eso por lo que en este video nos hemos propuesto enseñarte 5 escalofriantes monstruos de río desconocidos por la ciencia. Número 5. Criatura acuática de Maine. Uno de los misterios más conocidos y retratados en novelas y películas alrededor de todo el mundo es el del monstruo del lago Ness, comúnmente conocido como Nessie. ¿Existe realmente esta criatura? Esta es la gran incógnita que aún se mantiene latente en nuestros días. Hay quienes se definen como firmes defensores de su existencia y quienes se empeñan en encontrar explicaciones a los múltiples avistamientos que tuvieron lugar a lo largo de los años. Pero este fenómeno mundial no ha sido un acontecimiento aislado, ya que son muchos los que aseguran haber visto a su propio monstruo del lago Ness en otras partes del mundo. En 2017, un ciudadano de Maine, Estados Unidos, compartió en internet un video de apenas un minuto en el que mostraba las imágenes de lo que según él era el monstruo del lago Ness de Maine. Alain Ducasse se encontraba encima de un tejado cuando divisó una extraña figura en las aguas del río Penobscot. Tomó su teléfono móvil y grabó las imágenes que pueden ver en pantalla. Parece una especie de animal que nada río abajo con la cabeza por encima del agua, tal y como tomaron la fotografía del famoso monstruo escocés. Tras ver la grabación en Twitter, el reconocido criptozoólogo Loren Coleman afirmó que este posible monstruo también era similar a otra supuesta criatura que había sido filmada en 2009 en el lago Champlain, en Norteamérica. Pero a raíz de las imágenes, y como suele ocurrir en este tipo de casos, surgieron numerosas hipótesis acerca del origen de este animal. Algunos afirmaron que se trataba de un simple tronco flotando en el agua. Otros consideraban que era alguna especie de pájaro o serpiente marina. Y los más fieles a la historia del monstruo del lago Ness aseguraban que se trataba, sin duda alguna, de una criatura nunca antes vista. Número 4. El monstruo del río R. Aunque los informes acerca de monstruos marinos se han reducido en los últimos años, a lo largo de los siglos se han producido avistamientos de criaturas gigantescas similares a una anguila en las aguas del río Arre en Suiza. Este río es, concretamente, un afluente del río Rin y durante siglos ha estado relacionado con numerosas leyendas que hablan sobre serpientes marinas gigantes, al igual que el Mug Monster de Florida o la criatura del lago Crescent de Terranova. Los que han podido verlo lo describen como una anguila gigante que tiene pequeñas escamas y una boca enorme. El lugar más señalado para estos avistamientos es el desfiladero de R. Se trata de un abismo profundo y estrecho que se abre paso a través de una cresta piedra caliza cerca de la ciudad de Meiringen. Está rodeado por escarpados acantilados y en él se construyó un sendero para cruzarlo en 1889. Pero resulta que este sendero resultó ser aún más peligroso de lo que inicialmente parecía, ya que el folclore cuenta que, por allá por el 1500, este estrecho pasaje estaba poblado por una serie de monstruos aparentemente carnívoros que parecían serpientes. Según los relatos transmitidos de generación en generación, estas criaturas golpeaban a los caminantes que intentaban cruzar el pasaje. De hecho, se consideraba que la época en la que el río llevaba más agua era la más peligrosa, ya que muchas de estas bestias conseguían llegar a la superficie más fácilmente. Desafortunadamente, no se han producido más avistamientos de este monstruo en cuestión. Número 3. El monstruo del río de Zimbabue. El año pasado, los habitantes de una ciudad de Zimbabue se vieron obligados a recurrir a una profeta para investigar una serie de misteriosas muertes cerca de un puente sobre el río Mzabesi, en la ciudad de Gwanda. Las muertes ocurrieron en los 70, cuando varios niños de la escuela primaria de Mount Castellet cayeron al río y se ahogaron mientras intentaban sacar agua para la escuela. Al parecer, las víctimas vieron un pez nadando en círculos justo antes de caer. Aquellos que consiguieron sobrevivir corrieron inmediatamente a la escuela e informaron a los profesores de la tragedia. La razón detrás de estas muertes sigue siendo un misterio, ya que el río es poco profundo y los niños estaban justo en el borde antes de conocer su trágico destino. La naturaleza de los hechos era tan inquietante que la ciudad se vio obligada a recurrir a una profeta llamada Meluli Moyo, conocida por haber resuelto otros misterios en la provincia de Matabeleland. Uno de los datos más curiosos que reveló fue el hecho de que todas las personas que se ahogaron en el río eran hombres, por lo que los más supersticiosos afirmaron que posiblemente se tratase de una sirena. Quizás ella los arrastrase bajo el agua. Sin embargo,
Dado que finalmente se encontraron todos los cuerpos, la teoría de que se tratase de una criatura de ese tipo quedó descartada. Aún así, muchos consideran que una especie de espíritu maligno acecha la zona, provocando que los habitantes de Wanda tengan miedo de acercarse a este perturbador río. Número 2. Misteriosos monstruos en un río de Japón. Japón es, sin duda, una tierra repleta de misterios, historias y leyendas escalofriantes y extrañas bestias. Según los propios japoneses, los lugares en los que más monstruos deambulan son los ríos que atraviesan esta encantadora tierra y que durante mucho tiempo han dejado perplejos a los residentes de estas áreas. Uno de los casos más extraños y que precisamente habla sobre una criatura misteriosa en uno de sus ríos data del 1800, cuando se aseguró que en un río, cuyo nombre y ubicación desconocemos, vivía una población de criaturas muy agresivas, parecidas a una foca. Se decía que atacaban y destripaban a todo aquel que se cruzara con ellas, llegando incluso a dejar los cuerpos medio comidos por la zona. Es muy probable que atacasen por defender su territorio más que por comida. Estos animales fueron descritos como bestias de entre 1 y 1,5 metros de largo, con cuerpos escamosos similares a los de un pez, pero con el rostro similar al de una foca. Tenían, además, dientes afilados y pelos sobre el cuello y la cabeza. Se decía que, a menudo, se arrastraban fuera del agua para congregarse en las orillas del río y llenar el aire con sus implacables berridos. Su existencia se hizo eco hasta tal punto que Frederick Schauber habló sobre ellas en su libro The World in Miniature en 1823 y también fueron noticia en la revista Strange, concretamente en un artículo de Carl Schucker titulado Hairy Reptiles and Furry Fish. Dado que nadie sabe de qué río se trata y no existen más relatos acerca de estas criaturas, resulta difícil averiguar qué tipo de animal eran realmente. Número 1. White River Monster. Nuestro último monstruo de río nos lleva hasta la pequeña localidad de Newport, Arkansas. Aquí, algunos habitantes dicen tener su propia versión del monstruo del lago Ness, conocido como White River Monster. Desde aproximadamente 1915 hasta 1924, los residentes de Newport aseguraron ver a un monstruo en el río White. Muchos lo describieron como una criatura parecida a una serpiente de al menos 9 metros de largo, a la que apodaron como Whitey. Se dejaba ver por la superficie del agua por la tarde, durante unos 10 o 15 minutos, para sumergirse de nuevo en el agua y desaparecer sin dejar rastro. Cientos de personas afirmaban haberla visto, incluyendo pescadores y gente que acampaba a lo largo de la orilla del río. Whitey desapareció durante unos años, pero volvió de nuevo en 1937. El hombre que la vio contó cómo una extraña criatura gigantesca surcaba la superficie del agua durante varias tardes seguidas. Este nuevo avistamiento hizo que la gente de Arkansas colocase redes para intentar darle caza. Incluso varios buceadores se sumergieron en el río, pero no consiguieron ver nada. La criatura volvió a desaparecer durante años, hasta que volvió a dejarse ver en 1971. Esta vez obteniendo pruebas gráficas. El autor de la fotografía fue Clois Warren, quien consiguió la primera prueba sobre la existencia de Whitey. Nadie ha vuelto a verla desde entonces, pero muchos continúan creyendo en su leyenda. Algunos piensan que murió debido al poco cauce del río, y muchos otros creen que volverá a aparecer dentro de algunos años. No necesitamos viajar fuera de nuestro planeta para darnos cuenta de que aquí, en la Tierra, aún hay infinidad de misterios que no han conseguido obtener una respuesta. Existen criaturas en nuestro planeta que se han visto una sola vez y que merecen toda nuestra atención. ¿Te gustaría saber más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.